Estamos en una misión también aquí en la ciudad de Calgary. Esta iglesia no está aquí solo para juntarse a jugar a la iglesia los domingos en la mañana, sino para llevar la luz y el evangelio a través de la ciudad a muchos que no saben o que no han escuchado la palabra, y es bien emocionante escuchar las oportunidades que Dios les da a las personas de compartir en sus trabajos, como Ron, por ejemplo. Bueno, hoy vamos a sentar las bases de nuestro nuevo estudio del libro de Primera de Tesalonicenses. Esta es una iglesia establecida en Tesalónia, en la moderna Grecia, y vamos a estudiar el libro de Hechos para que nos dé un poco de trasfondo y podamos comprender en qué situación se desarrollan los hechos de esta carta. Pablo escribió esta epístola mientras estaba de viaje. Fue a Atenas, a Galacia, a Corinto, y en esta ciudad de Corinto fue que escribió la carta a Tesalónica. Y vamos a estudiar un poco para entender cómo eran las circunstancias y cómo es que el evangelio vino a esta ciudad. Y antes de empezar inmediatamente en el libro que vamos a estudiar, vamos a estudiar un poco acerca de Hechos para ver cómo es que Pablo empezó a escribir. Pablo fue guiado por el Espíritu de Dios, pero ¿qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Pablo y Silas estaban en esta situación guiados por el Espíritu Santo para escribir el libro de Tesalonicenses. Y antes de empezar a ver qué significa ser guiado por el Espíritu Santo, vamos a orar para empezar. Señor, te pedimos que tú nos des el poder de tu Espíritu, que nos ayudes a conocerte, conocer tu voz y experimentar esta intimidad para que nosotros seamos guiados por tu Espíritu. Y Señor, te pido que nos muestres qué significa. Y te pido, Padre, que tú nos des el poder a esta iglesia, ese poder que tú tienes para nosotros en esta ciudad de Calgary, para que alcancemos a aquellos que tú quieres alcanzar. Líbranos de egoísmo, líbranos de ser egocéntricos, líbranos de buscar nuestros propios caminos y llena nuestros corazones, Señor, de amor por los perdidos alrededor de nosotros. Danos ojos para ver de la forma que tú ves las cosas, Señor. Motívanos para que nosotros abandonemos nuestra búsqueda egoísta de nuestras propias cosas, Señor, y que podamos decir, Señor, úsame, envíame a mí, y podamos ser de utilidad para esta ciudad, Señor, para que nosotros podamos ir a esos lugares oscuros, sin esperanza, para llevar esta vida en Cristo. Señor, te pido por la unción de tu Espíritu, Señor, que tú hables a través de mí, que tú hables a los corazones de mis hermanos y que tu voluntad sea hecha en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Después de que Pablo escribió la epístola a los Gálatas, que acabamos de terminar de estudiar, esas iglesias que estaban en la moderna Turquía,
Entonces Pablo y Bernabé empezaron a viajar en su primer viaje misionero, y Dios puso en el corazón de ellos hacer otro viaje a Galacia para visitar las iglesias. Y él no planeó las cosas desde el principio, pero él tenía ese deseo de ir a ver a las iglesias en Galacia. Y últimamente Pablo tomó el camino hasta la ciudad de Tesalónica. Entonces, Gálatas fue la primera epístola y la segunda carta fue Primera Tesalonicenses. Mientras vamos por estos versos, mientras estudiamos estos versos, por favor, tomen en cuenta y miren cómo Dios está guiando. Vamos a Hechos, capítulo 15, verso 36. Hechos es la historia de las primeras iglesias. Es una porción de la historia que nos habla acerca de los viajes de Pablo y Silas, por ejemplo, que fueron a varias ciudades como Tesalónica y más allá. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades a las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces, Dios los llamó a hacer este viaje, puso un deseo en su corazón, en Pablo y Bernabé, de volver y visitar estas iglesias para ver cómo estaban. Ellos no habían planeado, no tenían una visión de cómo iba a ser, solamente tenían ese deseo. Verso 37, Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Juan Marcos era un compañero de viaje en el primer viaje misionero cuando fueron a las iglesias de Galacia, pero un poquito después de que empezó el viaje, por razones desconocidas, Juan Marcos regresó a su casa. Entonces Bernabé lo quería llevarlo, darle una segunda oportunidad, pero Pablo no quería arriesgarse a llevarlo. Bernabé pensaba que tenían que darle la oportunidad a Juan Marcos, pero Pablo dijo, no lo vamos a llevar. Verso 39. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Se separaron porque discutieron ahí. Y aquí lo estamos viendo. Bernabé tomó a Marcos y se fue para Chipre. Y Pablo escogió un nuevo compañero, que fue Silas, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Estos dos hombres discutieron por este desacuerdo. Y como no pudieron resolver el conflicto, pues cada quien tomó su lugar. Ellos tenían un plan y ahora ya se están separando, pero Dios tenía un plan diferente. De hecho, Dios estaba usando este desacuerdo entre ellos para dirigir sus caminos. El Señor tenía su plan desde el principio para que fueran en direcciones opuestas. El Señor puso en el corazón de Bernabé llevar a Juan Marcos para ayudarlo y se convirtiera entonces en uno de los más grandes apóstoles de la iglesia. Pero el Señor tenía otros planes para Pablo. Los dos eran misioneros experimentados. ¿Cómo pues querían ir juntos? Cada uno de ellos podían ir en caminos separados, tomar a alguna persona diferente y disciplinarlos.
A veces encontramos que Dios usa un ministerio en particular para hacer la misma cosa año tras año tras año, y es fácil resistir al Señor en esas situaciones, cuando tal vez el Señor quiere hacer cosas diferentes en nuestra vida porque nosotros nos aferramos a lo familiar, a lo que disfrutamos, a lo que ya sabemos hacer, a lo que hemos hecho antes. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu y estar dispuestos a que ciertos ministerios o ciertas relaciones se terminen para hacer lugar para otras cosas que el Señor quiere hacer para nosotros. Hechos 15:41. Luego recorría Siria y Cilicia y llegaron a Derbe y Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Listra era la ciudad donde Pablo había empezado su primer viaje misionero y lo habían apedreado. Un jovencito llamado Timoteo vivía en esta ciudad, y la Biblia nos dice que Timoteo fue salvo bajo el ministerio de Pablo en este primer viaje misionero, cuando era solo un jovencito. Y Pablo pagó un gran precio para llevar el evangelio a Listra, y esto impactó la vida de Timoteo. Y ahora en este segundo viaje, Timoteo ya había madurado en el evangelio y ahora era un cristiano bien establecido. Hechos 16, verso 2. Timoteo era de buen testimonio entre los hermanos en Listra e Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Como su padre era griego, pues sabían que no era judío y que no era cristiano tampoco. Entonces, Pablo vio que la mano de Dios estaba sobre Timoteo de una forma especial y quería reclutarlo como parte de su viaje misionero, y quería discipularlo y entrenarlo para que lo acompañara y escuchara su enseñanza y discutieran y compartieran mientras viajaban. Y era una oportunidad tremenda de Pablo para invertir en la vida de Timoteo. Y Timoteo se convirtió en el mensajero de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica, porque él les llevaba los mensajes y llevaba las cartas y llevaba todas este tipo de mensajes a los hermanos. Y Timoteo creció mucho bajo el ministerio y bajo el liderazgo de Pablo. Y él estaba aprendiendo de Jesús mientras viajaba con Pablo. Si cualquiera de nosotros Dios nos diera la oportunidad de invertir en alguien más, sobre todo en alguien joven, por ejemplo, para enseñarle la palabra, para ayudarle a aprender del ministerio. Esa es una oportunidad tremenda y es un privilegio que los padres tenemos para enseñar a nuestros hijos y ayudarlos a que se involucren en el ministerio y enseñen. Hechos 16:4. Cuando pasaban por la ciudad, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Entonces van a todas estas iglesias
a las que fueron en el primer viaje misionero, esas iglesias que fueron plantadas por Pablo y Silas. Pero Dios, el Espíritu Santo, les prohibió ir hasta Asia. Y no sabemos los detalles, pero las puertas se les fueron cerradas ahí. Entonces, estamos aprendiendo aquí cómo ellos entienden el liderazgo del Espíritu Santo y cómo se rinden cuando reconocen estas puertas cerradas, por ejemplo, y estas oportunidades que se cierran. Ellos saben que es de Dios. Una vez, una mujer me confrontó acerca de las enseñanzas que yo les daba acerca de que deberíamos de ser cuidadosos acerca de ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y escuchar al Espíritu Santo. Vamos por favor a Romanos 8:14. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios. La guía del Espíritu Santo nunca se contradice con la Biblia. Como cristianos es importante que nosotros aprendamos a discernir y reconocer cuando el Espíritu Santo nos está hablando en nuestra vida, aun cuando no hay una dirección clara en la Biblia. Cuando necesitas discernir, tienes que pedirle al Señor que te ayude a discernir. Vamos por favor al Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Salmos 32. Verse 8, the Lord says, I will instruct you and teach you in the way you should go. Verso 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas sin entendimiento como el caballo, como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Esto contrasta un caballo o una mula, tienes que controlarlo físicamente para que vaya donde quieras que vaya. Dios te está diciendo, yo voy a poner mis ojos sobre ti y yo te voy a guiar. Cuando tú conoces a alguien muy bien, sabes, lo conoces, aún por la mirada. A veces siento que mi esposa puede leer mi mente porque ella me puede leer. Yo no tengo que decir nada, ella sabe. Esa es la clase de relación que el Señor quiere que nosotros cultivemos con Él. Mírame y yo te voy a guiar, es lo que dice el Señor. Y esta es la forma en la que Pablo está siendo guiado aquí, en Hechos. Hechos 16, verso 7. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Aquí el Señor les está evitando llegar y entonces no saben a dónde van porque el Espíritu los detiene, les dice a dónde ir de una forma variada. A veces les bloquea el camino. Tal vez no hay lugar donde quedarse, no sé, ese tipo de cosas que los dirigen a otra dirección de la que habían planeado. Verso 8. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas.
por la costa. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ellos llegaron al final del camino, van hacia la costa y de una forma sobrenatural, en una visión, Dios les da el siguiente paso. Macedonia era una provincia del Imperio Romano. Entonces, y no sabían a qué lugar de toda la provincia. Macedonia es la provincia de la cual Tesalónica es la capital, o Tesalonia es la capital. Verso 11. Zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. La primera ciudad donde llegaron, allí se detuvieron. Filipos, este es el primer registro de que habían llegado a Europa. En Filipos, el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Y como ella y su familia ahora fueron bautizados, nos rogó diciendo: ya que habíais juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos, y nos obligó a hacerlo. Entonces aquí está Pablo y Silas fueron a esta ciudad y ahí los arrestaron y los golpearon. Vamos más adelante. En el verso 25, donde ya los tenían en la prisión, los golpearon, los apresaron y estaban ya en la cárcel. Y dice el verso 25 que ellos estaban allí orando y cantando himnos al Señor para que todos los prisioneros escucharan. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que nadie devuelva otro mal por mal, porque esta fue la siguiente ciudad a la que ellos llegaron después de esta mala experiencia en la cárcel. En cambio, procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, aun si sus espaldas están desgarradas y sangrando y tienen un dolor horrible y están en la cárcel. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Allí estaban en la cárcel, regocijándose y dándole gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: aquel que los llamó es fiel y Él lo hará. Esto es una capacidad sobrehumana. ¿Cómo podemos hacer esto? No podemos, pero si confiamos en Él, Él lo hará. En Hechos 16, sigue diciendo en el verso 26, que de repente sobrevino un fuerte terremoto de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Dios está respondiendo la oración de Pablo y Silas. Y esto es muy significante porque después de que ellos escaparon de la cárcel,
Después de que ellos salieron de esta golpiza que les dieron, ellos siguieron, no se rindieron. Pero esto es significativo lo que sucedió en la cárcel. ¿Por qué? Porque tuvo un impacto en el guardián de la cárcel. Y algo le dio, algo poderoso sucedió esa noche que impactó los demás acontecimientos. El paralelo está en Hechos 4:31. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. En aquella prisión, en Filipos, cuando oraban, la iglesia se sacudió, la cárcel se sacudió y dio evidencia de que ellos tenían el poder del Espíritu Santo para el siguiente tramo del viaje. Hechos 16. Verso 27. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: «¡Hey, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí!» Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolas fuera, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y en aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle: «Suelta a estos hombres». Y entonces ellos pudieron irse, ya no hubo persecución allí, los dejaron ir y fueron a su viaje, siguieron llevando la palabra de Dios. Y en pocos años el evangelio se extendió como fuego en todo el imperio romano. El siguiente capítulo, en Hechos 17, verso 1, dice que atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. El siguiente verso nos dice que era la costumbre de Pablo, era su método, ir primero a los judíos. ¿Por qué? Porque había una razón práctica para ello. Él era judío, él tenía muchas cosas en común con los judíos, y ellos podían entender su mensaje porque conocían las Escrituras. Entonces, alcanzaba a los judíos, y si podía llevar a conocer a Cristo a un judío que ya conocía las Escrituras, eso podía llevar a más conversiones después. Entonces, los judíos ya conocían todo el Antiguo Testamento y esa era la Biblia en los tiempos de Pablo. Por eso él iba a los judíos, porque si no, él tenía que quedarse en un solo lugar 1 año, 2 años a enseñarles solo las bases del Antiguo Testamento. Timoteo era, por ejemplo, su compañero de viaje en esta ocasión. Timoteo tenía una madre y una abuela judía y ellos ya sabían las Escrituras.
Y su abuela y su madre le habían enseñado la fe a Timoteo, lo traían regularmente a la sinagoga donde él conocía la palabra. Los rabinos les obligaban o les requerían aprender las escrituras. Y aquí vemos cómo Pablo le dice a Timoteo que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, diciendo esto, vemos que Pablo tenía un método muy práctico. Él se dirigía a los judíos primero porque ya tenían el conocimiento previo de las escrituras. Cuando no habían judíos, pues se seguía a otra ciudad donde había judíos. Por eso no se quedó en Apolonia, por ejemplo, y se siguió a Tesalónica. Pero cuando los judíos eran difíciles de convertirse, pero cuando se convertían en cristianos muy fuertes porque ya tenían toda la base del Antiguo Testamento y comprendían el mensaje del Evangelio con ojos frescos. La ciudad de Tesalónica ni siquiera estaba en el radar de Pablo. Fueron ahí porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos querían ir a los lugares familiares, pero el Espíritu Santo altera el plan original para que Pablo fuera por un lado y Bernabé fuera por otro. Y el Espíritu Santo empieza a bloquearles algunos lugares a los que ellos querían ir. Y lo único que podemos decir es que Dios los estaba guiando. Luego el Señor les da una visión en la noche. Luego el Señor trae oposición, trae encarcelamiento para que ellos se vayan a otro lugar. Luego les da visión práctica para saber a dónde ir primero. Todo esto es la guía del Espíritu Santo. Y luego el verso 2 de Hechos 17. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo reunirse con los judíos, y por 3 sábados, ahí se estuvo 3 semanas, por lo menos, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos. Iba a las Escrituras, luego iba con el tema de Cristo, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Enseñaba la primera parte como diciendo, luego la segunda, y lo ponía todo junto, y así es como les anunciaba el Evangelio. Verso 4. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Aquí en Tesalónica tenían varios griegos devotos. No eran judíos, pero eran devotos a la palabra de Dios en cierto nivel, pero no tanto como para ser judíos. Entonces, la sinagoga en este lugar estaba alcanzando a los griegos. No estaban convertidos, no se habían convertido en judíos, pero conocían las Escrituras y eran devotos a Dios. Un gran número de ellos escucharon este evangelio. Como diciendo, tal vez después de que el sábado pasaba, se reunían con Pablo el siguiente día
para oír un poco más acerca de ello con Pablo. Y como se pueden imaginar, los judíos se pusieron celosos. Verso 5. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos. Estaban trabajando con estos judíos, pero estos se pusieron celosos y fueron a buscar a algunos hombres perversos, formando una turba, alborotando a la ciudad, asaltando la casa de Jason. Procuraban, tal vez en esta casa es donde se juntaban en las tardes o noches a estudiar la palabra. Y procuraban sacarlos al pueblo. Tal vez les pagaron algún dinero a estos malvados para empezar una revuelta en la ciudad. Y llevaron a estos malvados a la casa de Jason. Y vamos a tomar una pausa aquí. Déjenme les digo algo acerca de la cultura de Tesalónica. Primero que nada, Tesalónica era una ciudad grande, era una metrópolis, era una ciudad que estaba en la costa y había mucho tráfico de barcos, mucho intercambio monetario, muchos negocios, muchas nacionalidades se representaban allí. Era la ciudad más importante de Macedonia y tenía conexiones por toda la provincia. Era una ciudad próspera, pero también era muy religiosa. Como Atenas, la ciudad de Tesalónica estaba llena de templos y de dioses y de estatuas y de docenas y docenas de ídolos e imágenes paganas. La alabanza a muchas de estas deidades involucraban formas muy perversas, diversas de sexualidad, de perversidad, de inmoralidad sexual, porque era demandada por sus dioses, por sus deidades, por los diferentes dioses y diosas paganos, para agradar a los dioses. Entonces, diciendo esto, tenemos que entender que Tesalónica era una ciudad muy inmoral. Dionisio era el dios del vino y de la borrachera. Y este es uno de los dioses primordiales en esta ciudad. Y como para honrar a este dios, ellos tenían que beber en exceso, especialmente en la noche. Ir a dormirse ebrio era un acto de honra para este dios Dionisio. Y mientras yo estaba estudiando el trasfondo de esta ciudad de borrachera y de inmoralidad, de plano estaba pensando, creo que en Calgary no estamos tan mal. Y me animaba a pensar que tal vez como cristianos pensamos, ay, no, las cosas están muy mal, cada vez está peor la cosa, pero cuando yo leí a lo que se enfrentaban los hermanos de las primeras generaciones de cristianos, eran lugares bien inmorales. Así que, ¿saben qué? Que esa no sea una excusa para nosotros no llevar el evangelio a las personas. La paz, la prosperidad y la seguridad de la ciudad dependía de que los ciudadanos mostraran honor a estas deidades.
Es como si ellos pensaban, si nosotros les damos respeto a estas deidades, entonces ellos nos van a bendecir con paz, nos van a prosperar, nos van a proteger y nos van a traer seguridad. Y tú le puedes añadir más dioses. De hecho, entre más dioses, mejor. Pero si alguien no honraba a estos dioses, ponían en riesgo a la ciudad de hacer enojar a los dioses. Era como un acuerdo. Es como diciendo, tú puedes tener el Dios que tú quieras, siempre y cuando sigas honrando a los dioses principales de nuestra ciudad. Entonces los judíos y los cristianos tenían un solo Dios y no iban a honrar a aquellos otros dioses, por eso eran una amenaza. Y esto explica por qué tantos judíos estaban ahí en la sinagoga escuchando del Dios de los judíos. Pero ellos tal vez estaban todavía aferrándose a sus otros dioses, pero estaban atraídos ante este Dios de la Biblia. Tesalonicenses 1:5 dice, por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, como el judaísmo, porque da solo la ley, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Verso 9. Pues el Evangelio ya se había expandido de los tesalonicenses a muchos lados. Entonces el verso 9 dice, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese era el poder que acompañaba la enseñanza de la palabra. Les enseñaba una vida nueva y los ayudaba a pararse firmes en contra de toda esta presión. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí había esperanza y yo puedo ver esperanza para nuestra propia ciudad, porque si en este ambiente que las condiciones eran mucho peores que las que nosotros estamos viviendo aquí en Calgary, y allí crecía el Evangelio, ellos no estaban dependiendo de nada más que del poder del Espíritu Santo. Por eso, nosotros también tenemos esperanza. Debe de haber una combinación entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La religión solamente nunca va a liberar a la gente de sus vidas paganas, porque eso solamente Cristo lo puede hacer. Hechos 17, verso 6. Cuando la turba vino a la casa de Jason a sacarlos, dice, como no los encontraron, arrastraron a Jason y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad. Ellos los llevaron como diciendo a la corte, empezaron a gritar, estos trastornan al mundo entero, también han venido acá. Qué reputación, ¿eh? Estos que trastornan al mundo. Apenas había empezado y ya tenían una reputación de estar volteando de cabeza al mundo entero. Jason les había recibido. Todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces los judíos empiezan a acusar a Pablo y a Silas de instigar a la turba, declarando que, mintiendo, diciendo que
que estaban en contra del César, promote any rival to Caesar was promoviendo una swiftly rivalidad punished by Roman brute force. entre el César y Jesús. And the Jews in Y esto era Jerusalem muy had used penado. this tactic to get Jesus crucified. Y esta fue la misma táctica que usaron para crucificar a Jesús. In verse 8, Verso 8. and they troubled the crowd, El pueblo y and los the gobernadores rulers se of the city. perturbaron al oír The estas Jews are cosas. stirring them up, just like the Jews did when Jesus was standing before Exactamente la misma táctica que hicieron los Verse 9, judíos so cuando when they had pusieron a taken Jesús enfrente de security from Pilato. Jason and the rest, they let them go. Pero después de obtener fianza de Jason y de los demás, los soltaron. No sabemos exactamente qué pasó, pero pagaron una gran suma de dinero y los dejaron ir. Y los hermanos, mientras tanto, enviaron a Pablo y a Silas de noche, los sacaron de la ciudad. So a little bit like posting bond. It's a security to guarantee this is going to end. Es como para So verse asegurar 10, que then the brethren las cosas terminarán immediately ahí. sent Paul and Silas away Verso by 10. night Entonces, to sin Berea. demora, So los hermanos here enviaron again, a Pablo y a they're moving down Silas the de road. noche a Berea. It's pressure coming from Aquí hay the government una leaders, presión the que viene de politicians, los and gobernantes y from the Jewish pressure, también de but los also the believers judíos saying, y también de los "Get out of here, go." creyentes que les dicen váyanse de aquí porque es muy riesgoso. And so here's Entonces, problem facing ese es el problema this que brand new enfrenta baby church in Tesalónica, Thessalonica una iglesia has to be abandoned pequeña, una iglesia by the recién missionaries, nacida, and they're left necesita on ser their own to abandonada por face los the hostile misioneros Jews para and enfrentar a pagans in los such an judíos immoral, anti-Christian hostiles environment. How en could un they ever survive? ambiente The anticristiano situation e seems inmoral hopeless. completamente. La situación We're parece just gonna conclude by que no reading the tiene next few verses esperanza. here. Y vamos a concluir leyendo los siguientes versos. Verse 13, but Verso when the 13 Jews from Thessalonica de Hechos learned that the word 17. of Pero God cuando was supieron los preached by judíos de Paul at Tesalónica Berea, que la palabra they de came Dios era there anunciada also por and Pablo, stirred up the crowds. también en Berea fueron allá So para incitar y they're perturbar a not las gonna leave him alone. multitudes. They are pushing him. No lo So dejaron then en immediately paz. the brethren sent Entonces Paul los away hermanos to hicieron go to salir the sea, inmediatamente a but Pablo both Silas para and que se fuese Timothy hasta el remained mar, there mientras in Silas y Berea. Timoteo And so se quedaron allí. they stay and they're nurturing this new church that started in Berea. Se quedaron para nutrir So estas those who iglesias de conducted Berea. Paul brought him to Athens Y los and que received- conducían a and Pablo le receiving a llevaron command hasta for Atenas y Silas and después de Timothy recibir órdenes to para come to Silas him with all y Timoteo de speed, que they fuesen a departed. reunirse con él lo más pronto The posible, Thessalonians partieron de are regreso. heavy on Paul's heart. Los and weighing hermanos on his de mind. Tesalónica And so estaban en el Paul corazón de Pablo. Sent for Entonces Timothy Pablo and Silas envió to por come Silas to y him Timoteo quickly, para que vinieran and pronto he gives instructions to y los Timothy, instruye a to Timoteo para this que young apprentice, este to take aprendiz back joven to Thessalonica. fuera de And so regreso a he's sending Tesalónica. this young, inexperienced, but Y parece que era solidly joven rooted, y sin new experiencia, pero era un minister cristiano of the muy gospel back fuerte. to this new church where there was Y such va de severe regreso opposition, living a esta in such iglesia donde hay immorality. tanta oposición y And he's tanta to go inmoralidad. there and do what he Este can to jovencito nurture va this new group of a believers. nutrir a este grupo de And Timothy later creyentes. returned to Y Paul, luego regresa who was by Timoteo, then in Corinth, with good news que ahora that the estaban en church in Corinto, Thessalonica con buenas was noticias thriving que ahora and la iglesia growing de and spreading the Tesalónica gospel all está over creciendo the y está province. llevando las buenas But there were nuevas a some través de la problems there provincia. too. Pero And hay they've got algunos some questions, problemas Paul, that y I tienen couldn't algunas answer. And so Paul preguntas wrote que 1 Timoteo no Thessalonians pudo from Corinth, contestar. and he sent Entonces, the desde letter, Corinto, in response Pablo to Timothy's les report, contesta back to the en una Thessalonians, carta to para que encourage Timoteo the les young lleve la growing church to respuesta address some of a their esta problems iglesia and to answer the y questions para that contestar Timothy las was unable to preguntas answer. que Timoteo no That pudo is, contestar. what we're going to be looking at in Y eso es lo que vamos a estar viendo en las semanas que vienen. This church that really, as we get into 1 Y Thessalonians, we're going to discover it was amazing, and God was doing amazing Dios things estuvo haciendo cosas through this maravillosas en esta church. iglesia. There was a power that had come Había un and had poder en started esta and iglesia had done
que hizo un trabajo muy profundo en un tiempo muy corto y permitió que esta iglesia prosperara y se multiplicara. Y es interesante estudiar y oro para que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de estudiar y de conocer lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia, que estaba viviendo en condiciones muy similares a las que nosotros estamos viviendo hoy en día o peores. Señor, te pedimos que tú uses este estudio para inspirarnos, para animarnos, para que podamos tener confianza en el poder de tu Espíritu y que nosotros no seamos tímidos, no nos amedrentemos con la oscuridad que hay alrededor de nosotros. Señor, inspíranos con el poder que está en tu Espíritu, en el Evangelio, en el Espíritu que vive dentro de nosotros. Señor, te pido que uses este estudio para animarnos, para animar tu iglesia, y que uses este estudio para llevarnos a un andar más profundo contigo. Señor, gracias porque tú eres el mismo, hoy y ayer y por los siglos, y vienes de regreso a llevar a tu iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor, porque tú estás perfeccionando la obra en tu iglesia hasta el día de Jesucristo. Señor, te pido por el ánimo, por el fortalecimiento de tu iglesia, para que sea usada para tu gloria en esta ciudad y en esta nación y a todas las naciones donde llegue tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesucristo, confiando que esta es la voluntad de Dios para los creyentes en esta iglesia de Parkdale Grace Fellowship. En el nombre de Jesús. Amén.